y ya hemos llegado a nuestra última sesión, y es la sesión acerca de la familia. Algo que es fundamental, es uno de esos pilares en del cual Conexión Pastoral habla y hace énfasis en la salud de la vida familiar, del pastor, de los líderes, ¿no? Y la pregunta es, ¿y en casa cómo estamos? En casa, ¿cómo estamos? Sabemos que cuando Dios llama al ministerio, a alguien, a un matrimonio, a los pastores, toda la familia está involucrada, de una u otra manera. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿qué significa eso? Vamos a hablar de algunos principios que tenemos que tener en cuenta, que son básicos y fundamentales para cultivar esa salud en la familia pastoral. Sí, hablar de la familia es muy importante. Lili decía que ella es hija de pastor, yo también, yo soy hijo de pastor. En cierta forma soy nieto de pastor también. Mi abuelo pastoreó por un tiempo en Buenos Aires, un italiano inmigrante, se convirtió allí por los 50 en la campaña Tommy Hits, pero crecí en el hogar de un pastor y fui pastor y crié a mis hijas. Y entonces mi papá siendo pastor también. Y en el proceso hemos aprendido los dos la necesidad y la importancia de cuidar cómo vivimos familiarmente en el ministerio. Y entender que si Dios me llamó a mí al pastorado, al oficio de presidir en la iglesia, o nos llamó a los dos a hacerlo, depende, eso hablamos mucho en el módulo de familia, entender nuestros roles y el lugar. Lo cierto es que lo saludable es llegar ahí entendiendo que somos una familia que sirve al Señor. Pero el hecho de que Dios me llame a mí al pastorado no quiere decir que Dios llamó a toda mi familia al pastorado. Ahora es cierto, como decías, que cuando un miembro de la familia, es llamado al pastorado, toda la familia es expuesta a una nueva realidad de lo que se conoce y lo se entiende como la familia pastoral o las familias de los pastores de la iglesia, y eso trae una serie de dinámicas, de realidades que exponen a nuestras familias. Definitivamente el llamado al pastorado exponen nuestras personas, pero también exponen a nuestras familias a una serie de realidades, a una serie de, yo diría hasta de prejuicios, una serie de expectativas, una serie de ideas, de paradigmas de qué significa realmente ser una familia pastoral. Entonces, cuando partimos desde esa realidad, quizás en esta sesión y estamos aterrizando, la hora ha avanzado y no queremos irnos muy largo porque estamos, creo que sobregirados como 40 minutos, pero acá no, a mí se me pasó volando el tiempo. ¿A vos? También. Ahí está, los que están allá parece que también, ¿no es cierto? Entonces, pero vamos a tratar de ser breves. Hemos aprendido en estos años viviendo en el ministerio que la salud familiar en el ministerio nos pide a nosotros por lo menos 5 cosas, y las vamos a mencionar rapidito. Lo primero, hablando de salud vivencial, es que el pastor que sabe vivir el ministerio entiende que el ministerio hacia su familia siempre antecede a su ministerio como pastor de la iglesia y no debe ser reemplazado por este. Principio número 1. Mi primer ministerio es mi familia. Es fácil decirlo, y estoy seguro que la mayoría que están con nosotros ahora dicen, sí, es verdad, yo lo creo, pero estamos hablando no solo de teoría, estamos hablando ahora de la realidad, de eso como una virtud en nuestra salud vivencial. La realidad es que nosotros hacemos de la iglesia nuestro ministerio primario al punto en que ministramos a la iglesia, ministramos a las familias de la iglesia y nuestra familia deja de ser una prioridad ministerial. ¿Cómo es que nosotros como familia pastoral estamos atendiendo a las necesidades básicas de nuestra familia desde el ministerio, desde cuidar emocionalmente nuestra familia, espiritualmente, desde el hecho mismo de decir, me la paso enseñando Biblia y doctrina y teología a la iglesia, y cuando me siento a traer la enseñanza de la palabra a mi propia casa?
somos muy buenos mandándonos unos super mensajes en el templo y no sabemos cómo sentarnos a veces y abrir la Biblia y enseñarle a nuestros propios hijos o a nuestra propia casa establecer cuáles son nuestros valores, nuestros principios bíblicos en la casa. No, y es más, inclusive hacemos eventos para matrimonios y hablamos del matrimonio y de la comunicación y de esto y tenemos un montón de cosas, pero cuando llega la hora de la casa no es lo que es prioridad, no entendemos como que eso es una prioridad en nuestro hogar también ponerlo en práctica y así también con todo lo demás que hacemos, ¿no? Sí, yo siempre digo, y lo vuelvo a repetir, lo dije en la sesión anterior, yo hablo mucho de mis cicatrices. Cuando nosotros estábamos recién casados, quizás aquí en Estados Unidos, ya en Downey, yo tenía paradigmas muy errados en cómo vivir en mi relación familiar y matrimonial. Vos podías estar enferma un miércoles, que yo te dejaba enferma en casa y me iba a atender el culto, porque mi responsabilidad era atender un culto. Y en el camino Dios me enseñó que vos sos una prioridad para cuidar ministerialmente, para pastorear, y que si alguien más tenía que predicar y atenderlo, que la atienda, pero yo no te podía dejar sola cuando estabas enferma. Ya sos una prioridad para mí. Esa idea y ese principio es algo que es fundamental. Podemos hablar mucho, pero queremos solo soltarte 5 principios, por lo menos para dejártelos de tarea, para permitir que el Espíritu Santo haga algo en vos. Segundo, aprendimos en el camino que aprender a vivir en el ministerio tiene todo que ver con la motivación por la que yo quiero que mi familia esté bien y las cosas estén en orden. Y lo solemos decir de esta forma: la motivación primaria del pastor para tener la familia en orden nunca, 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 y lo voy a repetir 1000 veces, nunca debe ser el querer pastorear una iglesia o conservar tu posición como pastor, sino el bien propio de tu familia. ¿Cuántas veces pastores, amigos, líderes hemos encontrado situaciones en donde entras en una crisis familiar? Primero, porque no hubo salud vivencial, no entendiste cómo vivir saludablemente como familia y en tu familia, en relación con tu familia. Pero ahora te encontrás en una crisis y esa crisis está amenazando tu posición en la iglesia. Y esa amenaza en tu posición en la iglesia hace que querés que todo se ponga en orden en la casa y que todo esté bien porque vos no querés perder tu posición como pastor o como pastora. Y esa es la peor motivación que puedes tener. Salud vivencial es lo opuesto a decir, necesito mi familia en orden, necesito que todo esté bien, arreglemos el matrimonio, arreglemos la cosa, ya me arrepentí o yo ya pedí perdón, solucionemos esto rápido porque si no voy a perder la iglesia. No, tu motivación no puede ser una posición. Tu motivación siempre es tu familia, el bienestar de tu familia. Un ministerio, si te equivocaste, si fallaste, si lastimaste a tu familia, soltalo. La iglesia es del Señor, no es tuya. Tu llamado está allí y puede ser restaurado y puede ser renovado en la manera en que la gracia del Señor quiera. Pero yo no quiero mi familia bien porque quiero conservar una posición. Yo quiero mi familia bien porque quiero que mi familia esté bien, porque quiero que mi casa sea una casa donde Dios reina y mis generaciones sean generaciones donde el Señor Jesús es Señor de sus vidas. ¿Cuántas veces, inclusive con los hijos, se les exige cosas como que deben de hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que comportarse de esta manera, tienen que hacer esto otro, porque tienen que dar el ejemplo, cuando no le estamos dando más importancia a eso, a la parte ministerial o lo que van a decir o lo que van a hacer, y no necesariamente a la vida espiritual de ellos? Entonces, para nosotros eso es prioridad. La motivación principal es cuidar de nuestra familia, ¿no? Tercero, lo tercero que aprendimos en estos años. El pastor respeta y valoriza a cada miembro de su familia en el ministerio, donde cada uno de ellos han sido llamados y equipados para servir de acuerdo con sus dones, sus talentos y sus pasiones. Cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho con un diseño único. Dios nos ha hecho de una manera particular. A cada uno de nosotros nos ha dado los talentos, nos ha dado los dones que necesitamos. También lo mismo para nuestros hijos, para nuestra familia. Y muchas veces tratamos de encajar a los hijos en moldes que no son los correctos, moldes que son de otras personas, de moldes que no nos pertenecen, aún en nuestros propios moldes, porque la gente espera que sean igual que nosotros, o nosotros esperamos que hagan lo mismo que nosotros, o toquen un instrumento porque tienen que hacerlo, o porque se necesita, sino por qué no aprender, por qué no animarlos y a que ellos puedan ir descubriendo que cada miembro
miembro de la familia pueda descubrir cuáles son aquellos dones, cuáles son aquellos talentos que Dios nos ha dado y funcionar y servir de acuerdo a eso, servir inclusive de acuerdo a nuestra identidad ministerial, inclusive nuestros hijos, pero que cada uno de nosotros podamos dar nuestra mejor expresión en el servicio que hacemos a Dios y no tratar de encajar o tratar de hacer cosas por obligación o porque las tenemos que hacer, sino que podamos fluir como Dios nos ha diseñado. Aún entre el pastor y la esposa del pastor, a veces entramos en tratar de que ocupar un molde porque así era la esposa, o sea, así deben de ser todas las esposas de pastores, o así debe ser la pastora, o así debe de ser el pastor, cuando no vamos a dejar que Dios, no dejamos que Dios, de acuerdo a lo que Él nos ha equipado, de acuerdo a cómo Él nos ha diseñado, podamos fluir en el liderazgo, en los roles en la iglesia, en los ministerios, de acuerdo a cómo Él nos ha hecho, ¿no? Pastor, amigo, colega, si tu familia se ve parecida al 90% de las familias en tu ciudad, estamos en problemas. ¿Y qué quiero decir con eso? El pastor es el apóstol, la esposa es la profeta, el hijo es el director de alabanza y el otro hijo es el director técnico de toda la logística. Y entonces es como, no, estas son cosas que tenés que hacerlas. ¿Y sabes qué hemos descubierto? Que cuando una familia pastoral respeta y valoriza a cada miembro en sus dones, talentos y pasiones, tu familia se va a ver muy diferente cómo sirven al Señor. Quizás tus hijos no son llamados a ser directores de alabanza, pero lo están haciendo porque es la forma en que te dijeron que tenía que ser. Tu esposa tiene que ser la pastora asistente porque ese fue el paradigma que te enseñó y quizás nunca fue llamada al pastorado, quizás tiene una identidad ministerial diferente, es una persona que sirve desde otra plataforma, desde otro don, desde otro talento, pero está haciendo la misma repetición de lo que pasa en otras iglesias de la ciudad. Quizás tus hijos tienen talentos muy únicos y tenés que celebrarlos, aunque no sean visibles, aunque no sean lo que la gente va a aplaudir, pero tenés que aprender que salud vivencial es respetar y valorizar a cada miembro por lo que Dios los llamó a hacer. Quizás tus hijos ni siquiera van a tener ministerios, el don musical o ministerios de la iglesia tradicional. Quizás tus hijos son siervos del Señor y van a ser abogados en la sociedad, o van a ser profesionales, o van a estar en otras áreas de la sociedad, pero todavía siguen siendo una familia que sirve al Señor antes que una familia en el pastorado de una iglesia. Cuarto, y acá como que me pongo muy intenso, ¿no es cierto? Salud vivencial es cuando el pastor cuida a su familia de las presiones del ministerio y del pastorado, no permitiendo que las expectativas de la congregación se transformen en la exigencia, el reclamo o la desaprobación tuya sobre los miembros de tu familia. La iglesia va a tener a tu esposa o a tu esposo, a tu matrimonio, a tus hijos en una vitrina, y la iglesia viene con sus propios paradigmas, la iglesia viene con sus propias propuestas, y nosotros no podemos transformar las propuestas de la iglesia, las expectativas de la congregación o de la cultura evangélica del pastorado en nuestras expectativas, reclamos y desaprobación. No podés, pastor, estar reclamando a tu esposa que, mira, cuando yo salgo vos tenés que quedarte a predicar, porque todas las esposas de los pastores se quedan a predicar. O los líderes vienen y dicen, pastora, usted tenía que estar predicando. O vienen a tus hijos y empiezan a decirle a tus hijos, mira, deberías dar el ejemplo. No, momentito. Mis hijos no van a dar el ejemplo porque son el hijo del pastor. Ellos van a vivir en Cristo porque son hijos de Dios. Y si yo como pastor estoy haciendo mi tarea familiar y estamos realmente primero ministrando a nuestros hijos, y nuestra motivación es la salud de nuestra familia, por el bien propio de nuestra familia, al punto en que celebramos sus dones, talentos y los habilitamos, los potenciamos para que sean lo que Dios los llamó a hacer, aunque nuestra familia no se vea igual que las demás. Yo aquí me paro y digo, nunca voy a permitir que las presiones del ministerio que vienen con las expectativas de la congregación se transformen en mi exigencia hacia mi esposa, hacia mis hijas o hacia mi familia. Así que cuidado con eso. Y cerramos con el quinto. El pastor identifica cuáles son las dificultades y presiones que conducen a su familia a momentos de crisis y debe ser intencional en anticiparlas y en buscar soluciones saludables.
Lo cierto es que estamos viviendo un tiempo bastante difícil, complicado. Hay muchísimas presiones que enfrentan nuestra familia. Y no solamente estoy hablando a nivel de la familia pastoral, estoy hablando de la familia en general. Estamos en un tiempo que es difícil para la familia. Los valores que el Señor nos ha dado, los principios bíblicos, todo eso está queriendo ser anulado, está queriendo ser destruida. La familia está queriendo ser destruida, está queriendo ser desarmada, por así decirlo, lo que Dios estableció como algo tan precioso que es la familia. Y nosotros necesitamos anticipar esas dificultades, esas presiones que nuestros hijos, que nuestro matrimonio, que las familias están enfrentando, y ser como proactivos, ser intencionales en cuidar, ser intencionales en anticipar y buscar soluciones, buscar ayuda. No tiene nada de malo que nosotros busquemos ayuda, muy por el contrario. Si identificamos que hay situaciones que está enfrentando uno de nuestros hijos o el matrimonio, o alguna crisis, o algo que no lo sé manejar, no necesariamente tiene que ser una crisis o un problema que están enfrentando, simplemente no sé cómo lidiar con esta situación o con esta conversación o con este tema, buscar ayuda, buscar recursos, no quedarse como diciendo, bueno, eso no sé, ya está, la vida es así. No, sino buscar, ser intencionales en anticipar eso y prepararnos para resolver, para ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos. Eso es fundamental para mí, eso es fundamental. Seguro, y creo que el hecho de anticipar dónde hay situaciones, hay momentos, hay cosas que ocurren, hay momentos en el año, hay ciertos momentos que llegan programas en la iglesia y que nosotros dejamos que año tras año esos programas de Navidad, de Semana Santa, de evangelismo, traigan crisis. Siempre terminamos con la misma discusión interna en la casa. Anticipá cómo vas a navegar el próximo año esos momentos de tal forma que estás cuidando la salud mental, emocional de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu familia espiritual también. Así que bueno, podemos hablar muchísimo. Una de las cosas que quiero mencionar Tire todo lo que es tenga que, que por tirar. ejemplo, hay estadísticas que dicen que el 81% de los pastores, de las familias pastorales, dicen que no pasan suficiente tiempo juntos. 81% es un gran porcentaje que nosotros necesitamos decir, bueno, esto es una realidad. La respuesta está diciendo, necesitas pasar tiempo con tu familia, con tus hijos, necesitamos, y creo que ahí vuelvo al mismo tema del descanso. Creo que en esos momentos de descanso podemos inclusive hasta disfrutar esos tiempos en familia. Necesitamos ser intencionales en recuperar eso. Bueno, puedo mencionar muchas cosas, pero... ¿Hay otra estadística ahí o qué? Sí, otra de las cosas que anoté es que más del 50% dicen que hay problemas con los hijos En la en familia las familias pastorales. Más del 50% de los entrevistados de estas estadísticas hablan que hay problemas en la familia pastoral. Es la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos muestra? La realidad es que sí hay crisis, que sí se enfrentan conflictos, que sí hay momentos que están pasando que pueden ser, y especialmente en estos últimos tiempos, mi corazón se entristece de escuchar muchas veces lo que están pasando las familias pastorales, con alguno de sus hijos, con las presiones que enfrentan en las escuelas, con la exposición exagerada que hay a los medios y a todo lo que tienen acceso hoy. Hay tantas cosas que son medios de preocupación, y la familia pastoral no es exenta de todo eso. Muy por el contrario, a veces es como el blanco, ¿no? Como ahí el ataque hacia eso. Entonces, para nosotros es una carga tan grande como ministerio, como matrimonio, como pareja, como decir, necesitamos hacer algo por la familia pastoral, cuidar, prestar atención, hablar de estos temas, tomar conciencia. Tomar conciencia, nuestros hijos son un tesoro valioso, necesitamos hacer ajustes donde hay que hacer ajustes, si necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos, si necesitamos pasar tiempo como pareja, etcétera. Un montón de cosas podemos hacer y podemos seguir hablando de este tema que nos apasiona tanto. Pero nos portamos bien porque les damos 10 minutos, ¿sí? Para Para no irnos tan lejos entonces. Vamos ahora con Lili, con lo que sigue en el programa y entramos en unos minutitos en las preguntas y respuestas.